En la oscuridad de la noche, cuando el mundo duerme, las sombras cobran vida. Hay cosas allá afuera, cosas que desafían la razón, cosas que no deberían existir, pero lo hacen. Esta noche nos adentramos en lo desconocido, donde la realidad se confunde con las pesadillas, y la verdad es más aterradora que la ficción. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad? Porque una vez que entres, no hay vuelta atrás. Esto es solo el comienzo. He sido conductor de camiones de larga distancia durante casi 15 años y es un trabajo que realmente disfruto. A lo largo de los años, he transportado de todo, desde alimentos secos como cereales y macarrones, hasta equipos de alta tecnología como teléfonos móviles y computadoras. Es una buena carrera, una que me ha llevado por todo el país más veces de las que puedo contar. Pero hay una noche, hace unos 10 años, que nunca olvidaré. Todavía me persigue. Estaba transportando suministros de oficina, bolígrafos, papel, lo de siempre, a lo largo del país. Había estado conduciendo durante un buen tramo, tratando de cumplir con un plazo. Se hacía tarde, pero mi podcast favorito me acompañaba, llenando la cabina con la charla familiar de deportes. La carretera estaba desierta, ese tipo de autopista oscura y vacía donde sientes que eres la única persona que queda en el mundo. Pero esa noche estaba a punto de descubrir que no estaba solo. La carretera delante de mí estaba despejada. Entonces, de la nada, algo se cruzó frente a mi camión. Con un vehículo tan grande como el mío, detenerse en seco no es una opción. Golpeé lo que fuera, y todo el camión de 18 ruedas tembló por el impacto. Mi corazón se hundió mientras detenía el camión. Mi mente corría con miedo. Estaba seguro de que acababa de atropellar a una persona. Me quedé ahí un momento, con el motor emitiendo un leve tic, mientras se enfriaba, tratando de reunir el coraje para salir y ver lo que había hecho. No podía postergarlo más. Tenía que saber. Apagué el motor y salí de la cabina, mis botas golpeando el pavimento con un sonido sordo. La noche estaba extrañamente silenciosa. Mientras caminaba alrededor del frente del camión, escuché un sonido húmedo y viscoso. Al mirar hacia abajo, vi un charco de sangre extendiéndose desde debajo de mi vehículo. Mi bota ya estaba empapada en ella. Mi estómago se revolvió. Esto tenía que ser humano. Ningún animal podría perder tanta sangre. Pero al acercarme más, me di cuenta de cuán equivocado estaba. Atrapado bajo el frente de mi camión, no había una persona. No era nada que hubiera podido imaginar. La cosa era enorme, al menos de 6 pies de altura, con un pecho y hombros anchos cubiertos de un pelaje espeso y enmarañado. Su rostro estaba torcido en una grotesca mueca, con colmillos sobresaliendo de su boca. El cuerpo era una extraña mezcla de humano y animal. Piernas largas y musculosas como las de un hombre, pero con garras lo suficientemente afiladas como para destrozar a una persona. Lo único con lo que podía compararlo era un hombre lobo, pero eso sonaba insensato, incluso para mí. Estaba congelado en mi lugar, mirando a esa criatura, tratando de procesar lo que estaba viendo. Finalmente reaccioné y llamé a la policía. Cuando los oficiales llegaron, parecían molestos, como si pensaran que estaban lidiando con otro reporte de un animal atropellado. Pero cuando vieron lo que había golpeado, sus rostros perdieron color. Uno de ellos le preguntó al otro si podría ser un hombre disfrazado, pero la mirada en sus ojos me dijo que no lo creían ni por un segundo. Intentaron sacar a la criatura de debajo del camión, y entonces el olor nos golpeó, un hedor abrumador, como el de un animal salvaje que nunca había visto un baño. Mientras luchaban con el cuerpo,
Vi la magnitud de su tamaño y fuerza. Sus brazos eran más gruesos que los de un culturista, y las garras... No podía dejar de pensar en lo mortales que parecían. Uno de los oficiales habló por su radio, con la voz temblorosa. Luego se acercó a mí, negando con la cabeza. «Señor, no sabemos qué fue lo que golpeó, pero vamos a necesitar a alguien más inteligente que nosotros para averiguarlo. ¿Le importa esperar junto al coche?», me preguntó. Tenía una entrega que hacer, pero sabía que no tenía sentido discutir. Solo quería entender lo que había pasado. Después de unos 20 minutos, llegó un coche negro. De él salió un hombre con un traje negro impecable, del tipo que parece haber caminado por el infierno y regresado ileso. Apenas echó un vistazo a la criatura antes de dejar escapar un suspiro pesado. Se acercó a mí, con los ojos fríos y calculadores. «Tiene mucho que limpiar aquí. Vamos a la estación y hablemos sobre lo que vio», dijo con una voz que no admitía discusión. Me llevó a la estación de policía más cercana y me sentó en una sala de interrogatorios. Después de unos minutos, regresó con 2 tazas de café. Sin mirarme, comenzó a hablar, contando una historia sobre cómo lo que había golpeado era solo una mascota exótica, una especie en peligro de extinción que era ilegal poseer. No pude evitar reír. Era ridículo. Le dije que parecía más un hombre lobo que una mascota. Eso fue lo peor que pude haber dicho. Su actitud cambió al instante. Golpeó la mesa con la mano y se inclinó hacia mí, diciéndome sin rodeos que no existían los hombres lobo y que debía tomarme esto en serio. Me advirtió que si no seguía el juego, podría perder mi trabajo. Ante la amenaza de perderlo todo, acepté que lo que había golpeado era solo una mascota. Antes de que me diera cuenta, me pidió mis zapatos y me revisó de pies a cabeza. No entendía por qué, pero estaba demasiado conmocionado para protestar. Volvió con un par de zapatos baratos, de esos que te dan en la cárcel, diciendo que mis botas estaban arruinadas por la sangre y las habían tirado. Estaba furioso. Esas botas eran caras, pero no me atreví a discutir. Tampoco me dejó terminar mi envío. Afirmó que mi camión estaba destrozado, lo cual sabía que era mentira. El daño era mínimo. En su lugar me entregó un boleto de autobús y me envió a casa. Estuve fuera de la carretera durante 2 semanas, esperando que ocurriera algo malo, pero nada sucedió. Eventualmente, mi jefe me llamó y me puso de nuevo a trabajar. La vida continuó. Me casé, tuve un hijo y seguí conduciendo. Pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. De vez en cuando, recibía llamadas extrañas en medio de la noche. La voz al otro lado preguntaba si había visto algo inusual, pero siempre colgaban antes de que pudiera obtener alguna respuesta. A veces, notaba autos negros siguiendo mi camión durante millas. Tal vez todo era una coincidencia, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba relacionado con lo que había visto. No creo que lo que golpeé esa noche fuera solo una mascota. Pero sea lo que sea, estoy seguro de que su verdadera identidad permanecerá en secreto, y tal vez eso sea lo mejor. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 11 o 12 años. Era el comienzo del verano, y me moría de ganas por ir al parque acuático en la ciudad vecina. Mi mamá no podía conducir, así que arregló con una amiga para que me dejara y me recogiera más tarde. Era un buen nadador y ya había ido solo al parque algunas veces. Mamá me dio suficiente dinero para la entrada y un poco extra para un refrigerio de las máquinas expendedoras. Llegué, me cambié y guardé mis cosas en un casillero, asegurando la llave alrededor de mi tobillo. Estaba más que emocionado de lanzarme por los toboganes. Como era temprano en la noche,
Alrededor de las 6:30 p.m., el parque no estaba muy lleno y pude subir a todos los toboganes bastante rápido. Mi favorito era el tobogán de rápidos del río. El recorrido estaba interrumpido por pequeñas piscinas de agua en las que caías entre secciones. Se suponía que debías usar un anillo de goma, pero la mayoría de los niños y algunos adultos no se molestaban. Los toboganes eran básicamente un caos, ya que nadie los vigilaba realmente. En mi cuarta o quinta vez bajando por los rápidos del río, caí en la primera piscina y jugué un poco antes de moverme a la siguiente sección. Estaba solo, o eso creía. La siguiente piscina llevaba a una parte oscura y cerrada del tobogán, un lugar donde me gustaba relajarme antes de terminar el recorrido. Pero esta vez, alguien más ya estaba allí. Era una mujer corpulenta, tal vez de unos 30 o 40 años, acostada boca abajo con los pies bloqueando la última sección del tobogán. Su cabeza estaba apenas por encima del agua y se reía. Una risa fuerte, histérica, gutural. Cruzó la mirada conmigo, aún carcajeándose, y luego se empujó por la última sección del tobogán, su risa resonando en las paredes mientras desaparecía. Estaba aterrorizado. Esperé unos buenos 5 minutos antes de deslizarme hacia abajo, esperando no encontrarme con ella al final. Pensé que era solo una coincidencia inquietante, así que volví a hacer fila y subí al tobogán de nuevo. No había nadie más. Bajé la primera sección sin problemas, pero cuando llegué a la piscina oscura de nuevo, lo escuché. La misma risa extraña y histérica. Ahí estaba ella, la misma mujer sonriendo y riendo, mientras me miraba fijamente. Una vez más, se empujó por el tobogán, dejándome solo. En ese momento, estaba completamente asustado y decidí que no volvería a subir al tobogán de rápidos del río ese día. En su lugar me dirigí al tobogán del agujero negro. Es un tobogán para una sola persona, y se supone que debes esperar a que la luz verde se encienda antes de lanzarte, así que pensé que estaría a salvo. Me lancé al abismo negro, pero a mitad de camino escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y mis peores temores se confirmaron. Ahí estaba ella, la misma mujer de mediana edad, siguiéndome por el tobogán, riéndose con esa misma risa maníaca. Era el tipo de risa en la que apenas puedes respirar, como si acabas de escuchar el chiste más gracioso de tu vida. Nunca he estado más aterrorizado. Entré en pánico, golpeando mis manos contra el suelo del tobogán, tratando de empujarme más rápido. Funcionó un poco, pero ella nunca estaba lejos, riéndose todo el tiempo. Cuando finalmente llegué al fondo, me arrastré fuera del área de aterrizaje, raspándome la rodilla en el proceso. Corrí directamente a los vestuarios sin mirar atrás. Me encerré en un cubículo, me quité la llave del tobillo, agarré mis cosas y me cambié lo más rápido que pude. Salí corriendo del edificio y llamé a mi mamá. Ella hizo que su amiga me recogiera de inmediato. Nunca he vuelto a ese parque acuático desde entonces. El 3 de septiembre de 1974, 4 amigos de Missoula, Montana, Amy, Ezra, Lucas y Nicole, todos en sus 20s, se embarcaron en lo que se suponía sería una excursión de una semana en el Bosque Nacional de Flathead. Unos días después, Amy fue encontrada desaliñada, tambaleándose por la carretera 83. Un transeúnte la recogió y la llevó a Kalispell, donde la dejaron en la estación del sheriff. Desde allí, fue trasladada de urgencia al hospital local. Lo que contó a los oficiales era increíble. Era aterrador. Esta es su historia. Apenas salí con vida. No me pidas que regrese. Nunca volveré a pisar ese bosque. No sé ni por dónde empezar y honestamente, no vas a creer lo que estoy a punto de contarte.
Esta era nuestra cuarta excursión del año a la naturaleza, y la planeamos como nuestra última gran aventura antes de volver a nuestras rutinas habituales. Teníamos una tradición: elegir un lugar al azar en el mapa, lejos de cualquier sendero y cerca del agua. Esta vez no fue diferente, y me tocaba a mí elegir. Encontré un lugar aislado cerca de un pequeño lago, tal vez a 12 o 15 millas del inicio del sendero. Comenzamos a caminar alrededor de las 7:00 am, llenos de emoción. Los primeros 5 kilómetros por el sendero pasaron volando mientras charlábamos y nos reíamos. Pero tan pronto como dejamos el sendero y nos dirigimos hacia el lago, el ambiente cambió. La conversación se apagó y un silencio inquietante se instaló entre nosotros. Era como si ninguno de nosotros quisiera hablar más. Solo intercambiamos algunas palabras sobre las direcciones hasta que llegamos al lago más tarde esa tarde. El lago estaba inquietantemente quieto, como una lámina de vidrio. Rápidamente encontramos un lugar para acampar, no lejos del agua, con una montaña escarpada y rocosa al otro lado. Noté lo que parecía una cueva a mitad de la montaña, pero en ese momento no le di importancia. Nos acomodamos, encendimos una fogata y comenzamos a cocinar la cena: carne enlatada y galletas. Bromeamos y recordamos nuestros días de escuela mientras comíamos. Esa noche me costó dormir, como suele sucederme cuando acampo. El más mínimo ruido me despierta. Nicole, que comparte tienda conmigo, fue la primera en quedarse dormida, roncando fuerte como de costumbre. El bosque estaba completamente silencioso, pero entonces escuché algo. Pasos. Eran pesados, deliberados, y se acercaban a la tienda. Mi corazón se aceleró y debatí si despertar a Nicole. Los pasos se detuvieron justo al lado de mi cabeza y me congelé de miedo. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron y finalmente me quedé dormida, aunque solo por unas horas. A la mañana siguiente, pregunté al grupo si alguien más había escuchado los pasos. No los habían escuchado. Lucas lo descartó y Ezra se burló de mí por oír cosas. Pero yo sabía lo que había oído. Aún así, pasamos el día nadando en el lago y caminando, tratando de disfrutar. Al caer la noche, el miedo de la noche anterior regresó, pero me lo guardé. Mientras yacía en la tienda esa noche, apenas comenzando a quedarme dormida, me sobresalté al escuchar un ruido. No, alguien corriendo hacia nuestro campamento. Se detuvo, y luego escuché el sonido de la tienda de Ezra y Lucas siendo rasgada, seguido de una lucha. Escuché a Lucas gritar, y luego la voz de Ezra se cortó por una voz profunda y amenazante. Dios me convirtió en este monstruo horrible. Ahora profano a sus hijos. Mi corazón se detuvo. Nicole estaba despertando, y rápidamente le tapé la boca, susurrándole que algo estaba en el campamento. Escuchamos pasos que se alejaban, y supe que teníamos que irnos. Agarramos nuestras linternas y salimos corriendo de la tienda. Ezra y Lucas habían desaparecido, simplemente desaparecido. Sin pensarlo, corrimos en la dirección opuesta de lo que los había tomado. Seguimos corriendo hasta que no pudimos más. Nicole estaba en pánico, pero yo sabía que no podíamos quedarnos donde estábamos. Necesitábamos encontrar el auto, pero estábamos perdidas. Decidimos ir hacia el oeste, esperando eventualmente llegar a la carretera. Caminamos todo el día, con los pies ensangrentados de correr, sin nuestras botas. Al caer la noche, encontramos otro árbol bajo el cual acurrucarnos. Intentamos mantenernos despiertas, pero el cansancio nos venció. En algún momento de la noche, me sobresaltó el grito de Nicole. Una figura oscura estaba de pie sobre nosotras. La misma voz profunda habló de nuevo. Dios me convirtió en este monstruo horrible. Ahora profano a sus hijos. Antes de que pudiera reaccionar,
Me golpearon en la cara y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba siendo llevada por lo que nos había atacado. Nicole estaba inerte, sin vida. Nos arrastraron por una montaña empinada y rocosa, y de repente me soltaron. Rodé por la montaña, golpeando rocas hasta que todo se oscureció de nuevo. Desperté con el sol del mediodía, acostada bajo un árbol caído. Me dolía la cabeza, y cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que estaba de vuelta en el lago, en la montaña frente a nuestro campamento. Estaba aterrorizada de que lo que nos había llevado aún estuviera cerca, pero tenía que salir de allí. Bajé la montaña, agarré mis botas y mi mochila del campamento y comencé a caminar. Todo el camino seguía mirando por encima del hombro, esperando ver a esa cosa viniendo por mí. Finalmente llegué a la carretera al caer la noche y empecé a caminar. Un camión me recogió a la mañana siguiente y sé que nunca volveré a ver a mis amigos. Después de que Amy contó su historia, se organizó y envió un grupo de búsqueda al área que había descrito. Cuando llegaron, el campamento había desaparecido y solo la palabra «ayuda» estaba escrita en la tierra. Buscaron durante días, incluso escalando la montaña rocosa, pero no encontraron nada. Amy fue considerada sospechosa, pero nunca se probó nada. Ella dejó Montana el año siguiente, y nadie ha vuelto a saber de ella desde entonces. Para más historias aterradoras, asegúrate de suscribirte.